Pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta primera jornada del curso Reinventar Europa entre los desafíos actuales y futuros. Y tras esta pequeña pausa para tomar café, sobre todo agradecer a los alumnos todas las preguntas realizadas y esperemos que sigan así de activos, así como aquellos que nos estáis siguiendo online en esta primera jornada que estamos dedicando a los valores y principios para la construcción europea. Tenemos ahora con nosotros a Guillermo Graíño Ferrer, que es profesor de Teoría Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Es además doctor en Filosofía por la Fundación Colegio San Carlo di Modena. Es profesor también, ha sido profesor visitante en Villanova, en la Villanova University y en Luis Guido Carli, así como profesor de máster en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ha realizado diferentes estancias de investigación en diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Toronto y el Instituto de Altos Estudios de París, ¿no? La LHS, además de publicar diferentes artículos en revistas de prensa internacionales sobre cuestiones de teoría política contemporánea y ser traductor y editor de clásicos de la filosofía francesa. Quizás nos va a dar una diferente perspectiva porque va a dedicar su intervención a qué idea tenemos de Europa y analizar esos conceptos tan complicados como son la identidad y el universalismo de la construcción europea. Guillermo, creo, si no recuerdo mal, que es la primera vez que estás aquí con nosotros y lo mismo, pues espero que no sea la última y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación, por estar en este sitio increíble. Gracias a Jaime, a Miguel Ángel y a todos los organizadores. Y me gustaría también tener un pequeño recuerdo para Eugenio Nassarre, que fue quien nos puso, que en paz descanse, y que fue quien nos puso en contacto y quien creo, bueno, pues que empezó con la idea de que yo podría participar en algún evento de este tipo. Puesto que los títulos de las jornadas hablan de reinventar y acabamos de tener en la brillante ponencia anterior, ¿no? Pues algunas reflexiones sobre la identidad europea y sus valores, ¿no? Pues me gustaría un poco centrar más la ponencia en la situación actual y el futuro para la identidad europea, ¿no? Me gustaría empezar este tema haciendo referencia a una paradoja fundacional, a una paradoja muy particular que es quizás solamente propia no, pero particularmente propia de la identidad europea. Esta paradoja es la siguiente, y es que los europeos se sienten a sí mismos o se han percibido a sí mismos a lo largo de la historia como el paradigma o de la humanidad en cuanto tal, por así decir, ¿no? Es decir, que los europeos se han pensado a sí mismos como la humanidad abstracta universal, ¿no? Entonces, esta forma de pensarse como una humanidad abstracta y universal es difícilmente conciliable con la idea de tener una identidad propia. Porque si nosotros aspiramos hacia una cierta universalidad, no podemos dejar después fuera a nadie de lo que representa esa universalidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues podemos decir que Europa representa o ha querido representar desde siempre valores que aspiran a una universalidad, como digo, que se ha repetido un poco en la brillante ponencia anterior, ¿no? Paul Valéry, que escribió varios textos sobre la idea de Europa en entreguerras, es quien dejó más claramente expuesta esta contradicción de que, bueno, pues, como digo, el europeo cree ser y se siente universal, pero que obviamente pues, está limitado a un espacio geográfico y a ser una parte de la humanidad, ¿no? Si les suena esto demasiado abstracto, déjenme que por favor concrete un poco de qué manera pues, la identidad europea está tan vinculada a aspiraciones universales y a valores que no pueden encerrarse en un continente o en un espacio de terreno, ¿no?
En primer lugar, Europa, matriz de Occidente, pues ha sido vinculada, creo que con toda la razón del mundo, a pesar de lo que la izquierda más alternativa hoy podría reclamar, ¿no? Europa ha sido vinculada con la filosofía, ¿no? Con el ejercicio de la filosofía. Parece imposible pensar en la identidad europea, en la particularidad de lo que nos hace europeos, en que hayamos llegado a ser lo que somos sin haber desarrollado en el seno del continente y de nuestra propia identidad el ejercicio de la filosofía, ¿no? Ahora bien, la filosofía, el pensamiento crítico, tal como surgió en Grecia, significa precisamente una emancipación de la tradición, una puesta entre paréntesis de lo heredado por los ancestros para llegar nosotros críticamente a diseñar el mundo social, político y moral en el que vivimos, ¿no? Es decir, bueno, pues una apuesta por la autonomía frente a la herencia acrítica de lo que cada ancestro le dice a sus pueblos que es lo sagrado, que no es lo sagrado, que se debe hacer, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para empezar, con este primer rasgo que se asocia a Europa, la filosofía, es un rasgo que obviamente no podemos restringir al continente europeo. Si la filosofía es una emancipación de la tradición, una emancipación crítica de los relatos tradicionales sobre las primeras cosas, ¿no? Pues esta emancipación tiene que estar destinada a todo el mundo. No puede ser, aunque haya surgido en Europa, no puede ser solo una actividad propia de los europeos a la que no tengan derecho el resto de poblaciones del mundo, ¿no? En segundo lugar, otra de las ideas que ha vertebrado de manera clarísima la identidad europea, ¿no? Ha sido, precisamente vinculada con la anterior, ha sido la Ilustración moderna, ¿no? Es decir, ser europeo en cierto aspecto pues, significa también ser ilustrado, ¿no? Ilustración, por ilustración aquí queremos decir sencillamente la extensión social de aquella actitud crítica que se había desarrollado en la filosofía, ¿no? Es decir, la extensión a las cuestiones sociales, políticas, morales, de aquella emancipación, de aquella posición crítica que había desarrollado la filosofía, ¿no? Entonces, a partir de esta ilustración moderna, como digo, pues tenemos la idea, o los europeos hemos concebido la idea, de que tenemos que pasar revista crítica a todas las instituciones políticas, morales, sociales, etcétera, ¿no? De tal forma que nosotros seamos los propios hacedores de nuestro entorno institucional, jurídico y moral también, ¿no? Por supuesto, insisto, esta ilustración o esta identidad ilustrada, el europeo no puede decir que es suya y de nadie más, o que no se la presta a nadie, por supuesto, ¿no? Ser ilustrado o los ideales de la ilustración tienen obviamente una vocación universal y no podrían comprenderse sin esa vocación universal, ¿no? El tercer punto con el que bueno, pues Europa se ha identificado, una de las ideas con las que Europa, unos valores, ¿no?, con los que Europa se ha identificado tradicionalmente, es con sus regímenes políticos, ¿no?, que también están muy vinculados a la ilustración y al ejercicio de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, a la idea de que el mejor gobierno de los hombres es un gobierno de las leyes, de que tenemos que crear un espacio de libertad en medio de nuestra vida social, por así decir, y de nuestra vida política, de que existe un concepto que se llama derechos, de que la participación del pueblo en las decisiones políticas es un elemento fundamental pues, del buen gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, también si analizamos este tipo de ideas, en ningún lugar, a pesar de, bueno, pues de cierto etnocentrismo, algunos dirían que incluso racismo, de algunos pensadores ilustrados, ¿no?,
nadie podría decir en realidad que estas instituciones, o que la libertad, o que la ley, o que la democracia son buenas formas de gobierno o buenos instrumentos de los que dotarnos solamente porque somos europeos, porque estamos en este continente, ¿no? Si el gobierno por la ley, el gobierno del pueblo, la existencia de la libertad son buenas, serán buenas para los humanos en cuanto tal, no para los europeos porque tienen una cierta fisonomía que les hace pues, receptores, mejores receptores de estas ideas, ¿no? Y por último, por ejemplo, los padres de la idea federalista de Europa, ¿no? Todos los pensadores que empezaron a considerar todos los pensadores que empezaron a postular la idea de que existen, de que habría que hacer una federación de estados europeos para solucionar los problemas de la guerra permanente, de las querellas, de la barbarie, del estado de naturaleza en el que viven los estados, ¿no? Pues todos estos autores, o la mayoría de ellos, pensaron en una federación europea precisamente como un primer paso o como un ejemplo para el mundo. Es decir, no había nada en la fisonomía propiamente identitaria y cultural de Europa que les hiciese receptores únicos de esta federación para la paz. La paz y la federación de estados serían buenos para el mundo entero y estas federaciones europeas eran consideradas como el primer paso que el mundo iba a dar en esa dirección, ¿no? Entonces, insisto que en todo el tipo de ideas, de valores en los que Europa se ha reconocido, en los derechos humanos, en la libertad, en la paz, en la federación de estados, en la filosofía, en la ilustración, pues todas estas ideas no pueden quedarse encerradas sin una cierta contradicción, sin caer en una cierta contradicción en el continente o el territorio de Europa, ¿no? Y aquí, pues como digo, hay pues una contradicción que, en mi opinión, la identidad europea pues, se enfrenta y que es irresoluble, ¿no? Y sencillamente que es una identidad de la que es imposible eliminar una aspiración a la universalidad sin acabar con gran parte de lo que le ha hecho ser lo que es, pero al mismo tiempo una aspiración a la universalidad no puede demarcar solo una parte de la humanidad, como es la parte europea, ¿no? Esto es, en resumen, la paradoja de la identidad europea tal y como la quería presentar, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta visión europea, de esta forma de entender la identidad europea y los valores europeos, ¿no? Existen muchos problemas, vamos a pasar revista a algunos de ellos, ¿no? El problema más importante ahora mismo y más fundamental es que la vinculación de la identidad europea o la creencia en que existe algo así como una identidad europea y que esa identidad o esa idea europea guarda relación con la universalidad, pues hoy podríamos decir tiene peor prensa que nunca, ¿no? Tanto a izquierda como a derecha. Han surgido, bueno, los enemigos en la izquierda llevaban ya unas décadas, los enemigos de la derecha han empezado a hacer relativamente menos, ¿no? ¿Por qué en la izquierda o en un tipo de izquierda radical son enemigos de este universalismo identitario europeo, ¿no? Pues en primer lugar, porque, bueno, como saben, en la izquierda, en el clima moral en el que vivimos, pues Europa no tiene derecho a una identidad, ¿no? La identidad europea no tiene carta de ciudadanía. La izquierda la izquierda radical ha dejado el proyecto de que los humanos se reúnan en la mismidad, en lo que les une, y
ha buscado sencillamente la defensa de las distintas otredades que ha ido encontrando por el mundo, de todas las identidades subalternas, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué Europa no tiene carta de ciudadanía en este mundo de identidades que ahora la izquierda abraza? Pues porque Europa es la única identidad no subalterna, ¿no? Es la única identidad que no puede presentarse como habiendo sido dominada por otra. Es la identidad hegemónica por excelencia, ¿no? Entonces, pues desde un punto de vista de izquierda, hoy todos tienen que hablar de su identidad, todos tienen que hacer gala política, sacar al espacio público su propia identidad, menos los europeos, ¿no? Que estamos condenados porque no podemos presentarnos como subalternos de nadie ni como una otredad oprimida, ¿no? Pero sobre todo también la izquierda es enemiga de este concepto hoy día del universalismo, de la tendencia a la universalidad de Europa, porque considera, en mi opinión no sin cierta razón en algún aspecto, ¿no?, que los europeos, detrás de esta, por así decir, de este universalismo, lo que se encuentra en realidad es una voluntad de dominación del mundo, una voluntad de transformar el mundo en Europa, de negar la identidad a los demás, de buscar que los demás se parezcan a nosotros, y también una forma de camuflar en ideas grandilocuentes y en palabras bonitas y en el universalismo lo que en realidad es pues, una voluntad, un egoísmo, una voluntad de poder tan específica y tan particular como la de cualquier otra parte del mundo o más, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues la izquierda obviamente hoy día es una gran crítica de esta idea europea o esta aspiración a unos valores universales por parte de Europa, ¿no? Lo que me interesa más a mí ahora es que la derecha, una parte de la derecha en los últimos años, también se ha convertido en enemiga de esta identidad europea o de esta forma europea de concebir su propia especificidad, ¿no? Esta derecha, precisamente, achacaría a los valores europeos lo contrario de lo que le achacaba a la izquierda. Si para la izquierda estos valores universales son una cubierta para la dominación europea del mundo, para que los demás se parezcan a nosotros, para hacer de nuestra forma de vida un estándar normativo en el mundo. Para la derecha, en cambio, para la derecha más radical, esta identidad europea, en tanto abstracta, no existe, es un vacío, es una abstracción pura. Y es una abstracción que está condenando a los europeos a vivir sin sus propias identidades particulares, ¿no? Cada vez más, en el mundo de la derecha, se considera que Occidente y Europa, con sus pretensiones de universalismo, han vivido en una esfera identitaria en la cual han vaciado a los pueblos de su propia fisonomía particular y los han convertido algo menos que bueno, pues en hombres y mujeres abstractos, sin ningún vínculo con sus naciones y, por tanto, sin ningún vínculo con sus ciudadanos connacionales, ¿no? Este antioccidentalismo de la derecha, en tanto niega los valores universales o los valores de los que tradicionalmente Europa ha hecho gala, ¿no?, pues les lleva a algunos precisamente incluso a adoptar en política exterior posturas claramente
no solo ya anti-europeas, sino también anti-occidentales, y, por ejemplo, a pensar que alinearse con China o con Rusia o con otro tipo de regímenes profundamente antieuropeos, en mi opinión, es lo que mejor puede avanzar su agenda política, ¿no? El problema, en suma, el problema de fondo de la identidad europea tal como la estamos concibiendo en esta paradoja, ¿no?, es que hemos llegado a una situación en que ni el mundo quiere ser Europa. Nos hemos despertado de un sueño en el cual pensábamos que la historia era unidireccional, ¿no?, y en esa dirección Europa era una avanzadilla, pero detrás de Europa seguía pues todas las naciones y culturas del mundo. Y hemos descubierto que en realidad pues no es así y estamos relativamente solos en nuestro camino, ¿no? No somos la avanzadilla de la humanidad, al menos no en todo, y puede haber unas vías plurales, un pluralismo en la historia, que ya no es concebida como una historia universal, ¿no?, que permitan a otros pueblos pues, expresar sus identidades al margen de estos valores que nosotros creemos que deberían abrazarse porque afectan a la humanidad en cuanto tal, ¿no? Samuel Huntington, en su famoso Choque de Civilizaciones, ha expresado o ha dejado escrito de manera inmejorable este problema, ¿no? El problema para Huntington es el siguiente, ¿no?, y es que como saben ustedes, Huntington considera que hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad en el cual estamos retornando a un conflicto de civilizaciones, ¿no? El conflicto entre civilizaciones había sido relativamente algo normal en la historia hasta que, bueno, pues las guerras entre naciones europeas empezaron a ser las protagonistas de la historia, ¿no? Desde la paz de Westfalia hasta la Revolución Francesa, ¿no?, pues tenemos guerras entre estados europeos, cada uno defendiendo sus propios intereses. Después, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Rusa, tenemos las guerras entre las naciones europeas vinculadas no tanto a una cuestión de intereses, sino al nacionalismo o las cuestiones identitarias de las naciones que hay ahí dentro. Y finalmente, a partir de la Revolución Rusa, encontramos que las guerras o los conflictos tienen una naturaleza más marcadamente ideológica, ¿no? Ahora bien, según Huntington, todo esto no ha sido la regla de la historia, no ha sido el estándar de la historia, lo normal en la historia, sino que ha sido un pequeño paréntesis que ahora cerramos para volver a lo que es la normalidad de las relaciones internacionales, ¿no? Y la normalidad de las relaciones internacionales es que haya un choque, un enfrentamiento entre bloques que están formados por culturas, civilizaciones, dirá él, diferentes, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de Huntington que nos interesa para esta idea que estamos desarrollando, ¿no? Lo interesante de Huntington es que Huntington, por supuesto, como pueden imaginar, no considera que Occidente tenga ninguna legitimidad para ser universal o para considerarse universal, ¿no? Occidente puede ser excepcional en sus logros, pero no es universal, ¿no?, en la obra de Huntington. Entonces, lo que a mí me parece particularmente interesante del choque de civilizaciones es precisamente esta idea que Huntington ofrece de Occidente o de Europa, particularmente de Europa occidental, como aquel lugar del cual forma parte una tradición que va desde la Edad Media, el cristianismo occidental, el feudalismo, los estados modernos, la secularización, la ilustración, etc. ¿no? Y entonces, estas cosas que nosotros habíamos pensado destinadas a la humanidad en cuanto tal, Huntington nos dice que son
sencillamente frutos de la civilización europea occidental y están destinados a la civilización europea, a que funcionen en la civilización europea occidental. Las civilizaciones, según Huntington, tienen diferentes formas de concebir pues, la relación entre Dios y el hombre, entre el individuo y el grupo, entre el ciudadano y el Estado, entre los hijos y los padres, entre la mujer y el hombre, muy importante. Bueno, pues diferentes formas de ver la importancia de los derechos y las responsabilidades, el balance entre la libertad y la autoridad o la igualdad y la jerarquía. Nos encontramos así confrontados, nosotros europeos, al hecho de que todo aquello que nuestra historia, en la historia de la filosofía, en la Ilustración o también en el proyecto político de la construcción europea, habíamos pensado que era unas ideas, unas instituciones destinados al hombre en cuanto tal, ahora Huntington nos dice que todo es un producto de nuestra historia particular. Y además todo forma parte de una misma historia, es decir, que podemos meter en la misma historia el feudalismo y la Ilustración. Y lo que nosotros habíamos considerado que eran dos principios antagónicos y que en nuestra historia pues, había una dialéctica de partes irreconciliables, pues la visión de Huntington nos dice, bueno, si nos comparamos con otras partes del mundo, con otras civilizaciones, podemos pensar que todo esto es nuestro y que tanto el cristianismo como Voltaire son europeos, son profundamente europeos, ¿no? Claro, esto es un problema, desde luego, y nos sumerge en una crisis existencial todavía mayor, en mi opinión, ¿no? Porque nos hace considerar, primero, que hemos vivido en una ilusión filosófica y que en esa ilusión filosófica no hemos permitido a nuestra población o a las naciones que conforman Europa vivir su propia identidad con naturalidad, ¿no? Las hemos condenado a pensarse con una abstracción que la ha hecho realmente poco atractiva para los individuos y, por tanto, ha desagregado a las sociedades, ¿no? Pero, claro, hay una tragedia todavía más patente, ¿no? Y es que cuando los padres europeos o cuando los padres de los proyectos de las federaciones europeas, pues pienso en el Abbé Saint-Pierre, en Emmanuel Kant o en otros autores del siglo XIX, en Saint-Simon, consideraron que lo que le quedaba a Europa por hacer para construirse y para traer la paz al mundo era una federación de repúblicas, ¿no? Que de igual forma que los estados crearon un orden legalista para que los individuos ya no se peleasen entre sí, pues los estados entre sí tendrían que llevar a cabo ese mismo paso que llevaron a cabo los individuos y crear un orden legalista entre ellos, ¿no? Una federación sujeta a reglas. El problema, insisto, es que nosotros nos encontramos ahora mismo que Europa, la Unión Europea ha sido construida, que las instituciones europeas existen, que estos sueños desde el siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII, se han visto ya materializados. Lo hacemos en el momento en el que la paz en Europa no significa la paz en el mundo y en el que hacer la paz nosotros no significa que no estemos en guerra con otros, o con otras identidades, o con otras civilizaciones, o con otros actores vecinos o no tan vecinos, ¿no? Entonces, insisto, los europeos, cuando habían pensado con Kant, con Saint-Simon, etcétera, hacer una federación de estados para alcanzar la paz perpetua y para dejar la guerra atrás, habían pensado que haciéndolo entre los estados europeos se conseguía la paz mundial y que la paz en el mundo vendría casi naturalmente después, ¿no? Ahora que la Unión Europea ha tenido éxito, ahora que un relativo éxito al menos,
que Europa ha creado una institución más o menos parecida, es el momento precisamente en el que nosotros, en mi opinión al menos, tenemos que preparar la guerra con otras partes del mundo, con otras civilizaciones, o estar preparados para tener una política exterior que no descarte ni muchísimo menos la guerra, ¿no? Entonces, en suma, hemos encontrado que nuestro proyecto de paz perpetua o de paz mundial, del cual Europa iba a ser solamente el comienzo, pues parece que empieza y termina con Europa, fundamentalmente, ¿no? Otro problema añadido, ¿no?, para esta cuestión de la identidad europea es que aquellos que, bueno, pues que no se declaran europeos, perdón, que dicen no acatar nuestros valores y que dicen no respetar nuestros valores y que dicen que tienen derecho a llevar su existencia en la historia al margen de los valores europeos que nosotros creíamos universales, ¿no? Pues al margen de estos enemigos exteriores nos encontramos que tampoco Europa es Europa tal como la entendíamos, ¿no? Y que los mismos argumentos que habían surgido en otras civilizaciones con respecto a estos valores están empezando a surgir dentro de Europa, con mucha fuerza, en partidos populistas de izquierda y derecha, pero particularmente de derecha, ¿no? Chantal Delsol, una filósofa francesa realmente interesante que ha reflexionado mucho sobre el populismo, dice que el populismo en las sociedades europeas es una reacción a lo que ella llama el vanguardismo de la cultura política europea, ¿no? ¿Qué significa este vanguardismo de la cultura política europea? El vanguardismo para Chantal Delsol significa que precisamente a partir de la Ilustración una parte de las élites europeas ha considerado que a través de la Ilustración estaba en la vanguardia moral de la humanidad, ¿no? Y que el resto de la Tierra o el resto de gentes pues tenían un cierto retraso con respecto a estos descubrimientos morales que estaba haciendo la parte europea del globo, ¿no? De tal forma que para Chantal Delsol la Ilustración moderna produjo o grabó muy dentro de la cultura europea un cierto vanguardismo, ¿no? Y este vanguardismo supone que el último descubrimiento moral de la parte europea es lo que es la humanidad de verdad, es lo que es la humanidad civilizada, mientras que el resto del planeta, ¿no?, pues está retrasado y, pues, pobrecillos, con nuestro paternalismo tenemos que hacer de subir al tren del progreso, ¿no? Chantal Delsol dice que el mismo problema, o un problema al menos muy parecido, que tenemos con estas otras partes del mundo que no quieren aceptar los valores europeos, lo tenemos en suma con el populismo dentro de nuestras fronteras. El populismo sería precisamente parte de nuestras naciones que no consideran que estos valores sean propios, ¿no? Y que se niegan a aceptar este vanguardismo en virtud del cual los valores de las élites, los últimos valores creados por las élites, son aquellos que bueno, pues debe abrazar toda la humanidad porque son los que nos hacen humanos, por así decir, ¿no? En suma, y para terminar, quedan 10 minutos creo, para terminar con un poco más de optimismo, creo que no todos son problemas para la identidad europea entendida como un conjunto de valores más o menos universales que apelan a la humanidad en cuanto tal, ¿no? Se ha dicho muchas veces que a Europa le falta un demos que se sienta como tal, ¿no? Es decir, Europa, si nosotros miramos las instituciones, si nosotros miramos la forma de, bueno, pues, de política, de resolver sus conflictos, las instituciones, su sistema jurídico,
pues todo podría parecerse en realidad a un Estado, ¿no?, que contendría dentro un pueblo, pero tenemos un grave problema, y es que los europeos no se sienten una nación realmente. Se sienten otra cosa, pero no se sienten una nación, al menos no en el espíritu cálido en el que entendemos las naciones europeas, ¿no? Por ejemplo, el otro día, con la victoria de España en la Eurocopa, ¿no?, pues pudimos ver que pese a los discursos, ¿no?, de algunos de que las naciones son menos importantes, de que no se sienten españoles, de que hay una parte de la sociedad que no se identifica con nuestra nación, etcétera, pues con la victoria de fútbol podemos ver realmente, ¿no?, hasta qué punto hay algunos elementos simbólicos que son catalizadores y que realmente nos hacen comprender que somos una sociedad, ¿no? Incluso con aquellos nacionalistas o gente de Cataluña, País Vasco, que podría parecer un poco menos inclinada a pensar esto, en general acaba aceptándolo cuando ve la realidad concreta de que, oye, pues mira, en este equipo, aunque seas de una región y otra, en realidad somos de un mismo país y toda esta sociedad que nos está apoyando son nuestro país, ¿no? Europa no tiene nada parecido a esto, ¿no? No hay un momento como, por ejemplo, ganar una Eurocopa para una nación en el que pueda celebrarse Europa o en el que la gente se sienta con tanta particularidad y con un perfil tan específico, ¿no?, europea. Tenemos en el golf, ¿no?, en el golf las competiciones entre Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la Ryder Cup. Pero claro, no nos imaginamos a la gente defendiendo a Europa como se defiende a España en la Eurocopa, ni mucho menos celebrando por las calles la victoria de Europa, ¿no? En suma, Europa no es una comunidad imaginada, como decía Benedict Anderson, que son las naciones, ¿no? Muchas veces, para superar este problema, pues se ha intentado seguir un poco la vía de la formación de las naciones modernas, ¿no? Entonces, pues la creación de un himno, de una bandera, de un día, etcétera, pero todo sigue siendo bastante abstracto, en mi opinión, ¿no? Y está condenado al fracaso en tanto parece una realidad poco encarnada, ¿no? Una realidad en estos símbolos un poco frígida, decía Elie Barnaby, ¿no?, respecto a este universo simbólico de Europa, ¿no? Pero como digo, no me parece que todo sea, ya se me está agotando el tiempo, no me parece que todo sean malas noticias, y yo personalmente creo que los europeos tenemos también una ocasión para sentirnos más específicamente europeos que nunca en muchas cuestiones, ¿no? Y precisamente gracias a las circunstancias de las que hablaba Samuel Huntington antes, cuando decíamos que la historia del mundo ha llegado a un punto en el cual los puntos de conflicto no van a ser entre naciones, sino que van a ser entre civilizaciones, ¿no? Me parece que un mundo global con tantas identidades con las que entramos tanto en contacto, un mundo en suma en el que la distancia prácticamente se ha reducido por completo, creo que los europeos tenemos una gran oportunidad de sentir nuestra identidad, que no es nacional, pero que sí es civilizacional, en mi opinión, ¿no? Porque nos encontramos precisamente pues no solamente con la idea de que pues otras partes del mundo tienen otros valores distintos a los nuestros y que pues nuestras diferencias van a permanecer en la historia más de lo que creíamos, ¿no? Sino también porque podemos, en el fondo, yo creo, pues superar la creencia de que nuestras divisiones ideológicas entre nosotros son más fuertes de lo que nos separa con otras identidades en el mundo, ¿no?
En este sentido, creo que los europeos actuales, por ejemplo, esta gente de derechas, de derecha más radical, ¿no? que ha abandonado cualquier idea de identidad más o menos abstracta de Europa, creo que toda esta gente es más europea, mucho más europea de lo que se cree y que todavía no es consciente de su europeidad, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad en el redescubrimiento a izquierda y derecha de nuestra propia europeidad que ya ha empezado a producirse en algunos individuos y en algunas corrientes ideológicas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, considero que la dialéctica que ha conformado la historia europea entre, por un lado, podríamos decir, ilustración, emancipación, ilustración, y por otro lado, conservadurismo, ¿no? Es una dialéctica que los europeos podemos considerar como propia de nuestra identidad y abrazarla de una forma sintética, ¿no? Les ruego que me dejen explicarme 3 minutos antes de terminar. Cuando hay fuerzas populistas ahora mismo, por ejemplo, de derechas, que tienen un discurso, por ejemplo, contra el Islam, contra los inmigrantes de origen de países islámicos, etc., muchos de ellos no defienden su propio territorio, su propia nación o su propio continente, Europa, en virtud de la especificidad identitaria, el perfil de la identidad europea como si fuese otra más en el mundo. Es decir, no se defendería la identidad francesa, alemana, inglesa, europea como una más en el mundo, sino que incluso en estos populistas de derechas, ¿no?, se defiende a Europa como un espacio de libertad, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vemos el problema que puede surgir con el Islam en las sociedades europeas y los partidos de derecha populista, en mi opinión, con cierta razón, ven la cuestión o ponen encima de la mesa la cuestión de sociedades en las que va a haber un importante porcentaje de población islámica dentro, pues ellos mismos reconocen entonces que un cierto espacio de libertad es una seña de identidad de Europa. Que, por ejemplo, la libertad de la mujer es una seña fundamental de la identidad europea. Que ciertas libertades en el espacio público o cierta forma de relación con la propia creencia son propios de la identidad europea, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en algunos de los políticos que empezaron con estos discursos. Por ejemplo, pues pienso en Holanda, Pim Fortuyn, ¿no? y los libertinos alrededor de Pim Fortuyn, ¿no?, que trajeron este discurso identitario fuerte, precisamente no dando la espalda a los valores europeos, sino proclamando que la verdadera identidad europea consiste también en una cierta excepcionalidad a la hora de considerar nuestra emancipación moral, nuestra libertad moral, nuestro espacio público, etc., ¿no? Por otro lado, también, desde los valores ilustrados, desde la defensa de los valores ilustrados, se ha llegado, en mi opinión, o se debe llegar a una creciente conciencia de que estos valores ilustrados de emancipación se han producido fundamentalmente solamente en un tipo de sociedades. Y para hablar con todas las palabras, en sociedades en realidad judeocristianas. De tal forma que lo que nosotros pensábamos que era una dialéctica de contrarios que se enfrentaban, por ejemplo, cristianismo e ilustración, en realidad, como dice Huntington en su clasificación de civilizaciones, a lo mejor
no están tan alejados la una de la otra y en esta dialéctica conservadores y progresistas pueden entenderse a sí mismos como hijos de una identidad que desde luego no es cerrada, no es tan definida, no está tan perfilada como las identidades nacionales, pero que guarda detrás de sí algo que en mi opinión es todavía más fundamental y más importante, que es una forma de vida y, por supuesto, una civilización, la civilización europea. Muchas gracias. A ver, sí, ahora. Muchísimas gracias, Guillermo, por abordar este tema tan complejo, ¿no?, como es el de esa idea de Europa, ¿no?, y el de la identidad europea, sobre todo cuando muchas veces en la sociedad nos basamos en esos cánones clásicos, ¿no?, de lo que es la construcción de la identidad, ¿no?, de una comunidad, ¿no? Y Europa, yo creo, en mi parecer, ¿no?, que es algo diferente, ¿no?, algo que tenemos que crear un poco entre todos. Veo ya varias manos levantadas, las levantáis, vamos a pasar, muy bien, 1, 2, 3, 4 y por aquí también hay alguna. Así que intentar ser lo más directos posibles, por favor, en las preguntas, porque veo que hay muchas manos levantadas. Gracias. Hola, Guillermo. Gracias, tocayo. Sí, bueno, me llamo Guillermo, vengo de la Autónoma de Madrid y de la Universidad de Sevilla, en una como trabajador y en la otra como doctorando. Voy al grano. Hemos hablado de identidad europea. Claro, es que el tema de la identidad es un tema delicado para la gente, no solo a nivel europeo, también a nivel nacional, regional, incluso local, ¿no? Puedo ser de una misma ciudad, pero si soy de un barrio y tú de otro, bueno, eso genera también un sentimiento de pertenencia e identidad, ¿no? La identidad europea, en este caso, una identidad basada en los valores del artículo 2 del Tratado de Maastricht. Y es verdad que no solo se menciona la identidad europea en el Tratado de Maastricht, también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o en la Carta de Derechos Fundamentales, sí, no solo como identidad, sino también como dimensión europea, ¿no? Promulgar la dimensión europea. No sé cómo la Unión Europea persigue exactamente este desarrollo de la identidad europea, este proceso de europeanización. No sé si solo poniendo banderitas por ahí. Hemos reformado una fuente en un parque y ponemos la bandera de la Unión Europea y financiado por los fondos FEDER, o con algo más, pero en cualquier caso, creo, esto no es una pregunta como tal, sino bueno, una opinión abierta al debate, que a pesar de que la Comisión y la Unión Europea reconoce abiertamente que persigue un proceso de europeanización, generar identidad europea en la Unión Europea, que la gente se sienta europea, es verdad que es una identidad que no excluye las identidades nacionales. Es decir, que el que tú te sientas europeo no significa que no puedas seguir sintiéndote español en este caso, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias. Por ahí adelante, me levantéis las manos ahí a la derecha, ahí adelante. Sí, el chico este de gafas, ¿te presentas, por favor? Buenas. Buenas. Hola. Bueno, mi nombre es Carlos Antequera, yo vengo de la Universidad de Granada y me gustaría preguntarle, voy a intentar ser conciso, sobre qué opinión tiene usted acerca de el valor o el papel que debe jugar el laicismo dentro de esta reformulación de la identidad europea. Porque usted ha hablado de los valores judeocristianos, pero ¿cómo se podría o si se debería implementar una posición más laica desde las instituciones? Muchas gracias. Si quieres ir contestando, sí, mientras vamos pasando el micro ahí delante. Pues la cuestión de la laicidad, más que del laicismo, ¿no?, de la laicidad frente a la religión, creo que es otra de las cuestiones fundamentales en las que nosotros europeos desde dentro miramos nuestra historia y la vemos como una lucha de dos posiciones antagónicas irreconciliables, ¿no? Pero si ponemos el gran angular y vemos nuestra situación en el mundo,
en un mundo tan plural, tan colorido, tan polícromo, ¿no? Pues veremos que a lo mejor la laicidad y la religión forman parte de una misma tradición, ¿no? Y que la laicidad, en lugar de haber sido una emancipación total y radical contra una religión enemiga, pues se ha dado en nuestra civilización por algo, por una relación que tiene con esa propia religión, ¿no? De tal forma que estoy pensando, por ejemplo, en Marcel Gauchet, su idea del cristianismo como la religión de la salida de la religión, ¿no? O también, bueno, pues la idea de que hay pocas religiones que tengan una desvinculación universalista con respecto a la comunidad política propia como el cristianismo, ¿no? Bueno, pues si uno lee el Evangelio, pues ahí no se dice nada de tomar el poder político y empezar a conquistar una vez tomado el poder político, ¿no? Más bien al contrario, es un ambiente general de cooperación con la autoridad civil, ¿no? Entonces, creo que en este sentido nuestro creciente contraste con otras partes del mundo nos puede ayudar a ver que la laicidad y el cristianismo no están tan separados y, como diría Huntington, ambos son partes de nuestra tradición, ¿no? Gracias. Adelante, por favor. Buenas, Guillermo. Yo soy Álvaro, de la Universidad de Extremadura. Cuando has dicho, dos cosas en primer lugar. Cuando has dicho lo de humanidad abstracta universal y después lo de identidad hegemónica, me ha venido a la cabeza enseguida Estados Unidos más que Europa. Entonces, mi pregunta es si esa idea se puede extrapolar ya más a Estados Unidos que a Europa, porque yo ya no lo veo tan patente aquí. Y luego, en segundo lugar, un apunte. Esos otros territorios, los que no quieren seguir los valores europeos, yo pienso que tienen derecho a hacerlo. Porque esto se puede entroncar después con el concepto de desarrollo, porque luego cada civilización y cada territorio tiene una concepción de desarrollo distinta y no tiene por qué seguir los cánones occidentales. Cada territorio tiene un ritmo propio, porque si establecemos el canon de desarrollo occidental, los otros siempre estarán por detrás. Muchas gracias. Pues respecto a lo de Estados Unidos, tiene toda razón. Estados Unidos, lo que pasa es que Europa había sido anteriormente, hasta siglo XX, ¿no? Pues el continente hegemónico y Estados Unidos. Sí. Lo de Estados Unidos lo decía porque como tiene ese complejo de nación salvadora hoy en día, sí, pues... Sí, aunque Estados Unidos tiene una conciencia mayor de que, o al menos me parece a mí que Estados Unidos tiene una conciencia mayor de que el mundo es un lugar más o menos difícil, hostil, y que esos valores necesitan una cierta imposición por la fuerza, ¿no? Europa está más flotando en una nube, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho, sí. Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. El segundo era lo de concepto de desarrollo. Sí, claro, sí. Claro, pero el problema es que nosotros seguimos considerando, a pesar de que el mundo nos diga que no, pues no sé, que el código civil civilizado es el código civil napoleónico, ¿no? O que la forma civilizada de relación entre hombre y mujer es una relación de respeto e igualdad, o que la forma civilizada de gobernarnos es en la forma en la que el pueblo controla a sus gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, dejamos que el resto del mundo haga lo suyo, pero seguimos pensando que lo nuestro es lo que se dirige a la humanidad en cuanto tal, ¿no? Y que no es una comparación entre dos identidades particulares distintas, sino que aquí hay una identidad particular distinta y luego algo que es la humanidad conociéndose a sí misma de manera abstracta, ¿no? Gracias.
Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Mi nombre es Andoni, vengo de la Universidad de Deusto, la Complutense y la Autónoma. Pues yo me he quedado con bastantes cosas, pretendo ser breve, por supuesto. Y lo que más, bueno, destacado, una idea transversal que tenemos en todo este discurso, en toda esta ponencia, que desde luego hay que hablar, desde luego es algo importante y sobre todo matizable. Es decir, la relación amigo-enemigo que estamos viendo constantemente en este discurso, es decir, Dios me libre de citar a Huntington, pero en su crítica podemos decir que de un reduccionismo podemos ver cómo interpreta el choque de civilizaciones en unos términos tan antagónicos que hasta son reduccionistas, ¿no? Evidentemente hemos podido entender las identidades hasta ahora en estos términos duales, ¿no? Antagónicos. La otredad y el ensimismamiento parecen ser los fundamentos, los motores de la identidad, ¿no? Podemos intentar criticar eso, es decir, Huntington resume toda la historia de la humanidad en estas categorías, amigo-enemigo. Algo parecido haría Carl Smith, que también, Dios me libre de citarlo, pero en este caso hace un diagnóstico de un momento histórico muy adecuado, es decir, un siglo en el que la enemistad amigo-enemigo parecía muy relevante y de hecho lo era, en términos nacionales, en términos culturales, religiosos, en términos de todo tipo de cosas, ¿no? Pero mi crítica y sobre todo los comentarios a los que podemos intentar hablar, debatir, y sobre todo de cara a un foro público como es este, de cómo definir identidad europea, cómo definir, y sobre todo, no los contenidos concretos de esa identidad europea, sino la forma en la que se desarrolla, ¿no? Igual no tenemos que atender tanto a esta dualidad de entender a Rusia como enemiga o entender otros tipos de facciones o civilizaciones como enemigas, sino atender a criticar esa dualidad amigo-enemigo. Es decir, entender que la Europa exige como oportunidad y como compromiso entender las relaciones humanas y entitarias de otra forma. Como dice el compañero, las identidades nacionales locales no necesariamente son incompatibles con la identidad europea. A veces sí, a veces no, son circunstanciales. Entonces, yo me pregunto, te comento, hablamos. ¿Qué pasa con esta dinámica, ¿no? ¿Qué podemos criticar, no ya de los contenidos concretos de la Unión Europea, que se está empezando a definir en términos de derecha, en términos de raza, en términos de religión, en términos judeocristianos, que a mí me resultan rimbombantes, pero bueno, sino discutir los contenidos, cómo entender la identidad europea en sus términos más básicos? Es decir, tú has comentado también una serie bueno, has comentado que incluso entender la historia, ¿no? Una filosofía de la historia que igual no tiene que ser lineal, igual tiene que ser, vamos a decir, rizomática, tal vez, ¿no? Entonces, hemos entendido cómo la identidad se ha formado a través de esa dualidad amigo-enemigo, pero yo pregunto, vuelvo a decirlo, igual es que es lo que tenemos que criticar, no dar por hecho de que existen civilizaciones y desde luego no hacer una continuidad entre un campesino de la Bohemia del 15 a un ciudadano de la República Checa. Creo que no hay que recaer en esos esencialismos que seguro que puedes matizar, es decir, estamos aquí haciendo una ponencia con un montón de conceptos muy abstractos y complicados, pero estoy seguro de que tenemos que matizarlos, decir qué es lo que podemos hacer de líneas de continuidad entre unos valores y lo que podemos adaptar ahora como identidad europea. Perdone por la disertación, pero ha sido, creo que, un punto importante a discutir, es decir, discutir la categoría amigo, enemigo y sobre todo sus aplicaciones, que estamos viendo que igual no son de lo todo útiles, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos supuestamente a una Rusia que es la que podría ser el motor de Europa en sus términos energéticos, o otro tipo de actores internacionales, ¿no? Entonces ahí me quedo con la copla y te pregunto, comentamos, ¿qué puedes decirme de estas cosas? Muchas gracias. Pasa el micrófono ahí adelante y mientras tanto puedes ir respondiendo, por favor. Sí, pues adelante. La verdad es que no sé por dónde empezar, ¿no? Pero me voy a quedar con la cuestión de amigo y enemigo, ¿no? de Schmitt. Que claro, es verdad que otras ideas fundamentales de los pensadores que pues hicieron Europa, no me refiero a la construcción europea, a la carnalidad institucional de Europa, sino la idea de Europa, ¿no? Era esta idea de que el comercio no era una suma cero. Es decir, que el comercio no era la guerra conducida por otros medios, que en el comercio hay un comprador y un vendedor que ven sus intereses satisfechos cuando se produce la transacción, ¿no? Y entonces, que a través de las relaciones comerciales y a través de el contacto que se produce en las relaciones comerciales, los pueblos europeos podrían entrar en una dinámica en la cual pues ya no son amigos enemigos, sino que son estados que cooperan entre sí para el beneficio de todos, digamos, ¿no? Entonces, claro, si nos agarramos a esta lógica schmittiana, ¿no? del amigo-enemigo, es difícil que hagamos
o que pensemos en nada europeo, por así decirlo, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo soy Andrea, joven en formación en la OCDE, y bueno, seré breve. A mí me gustaría preguntar si asumimos la paradoja de la identidad europea y además nos posicionamos ideológicamente en el hecho de que efectivamente la aspiración global de los valores europeos no es más que, bueno, digamos, una máscara para intentar ganar más poder o intentar consolidarse como el hegemón. Mi pregunta es: ¿qué papel tiene la cooperación al desarrollo y a la acción europea en general? ¿Es totalmente incompatible este posicionamiento con la brújula estratégica de la que hablábamos antes? Sí. No, yo de hecho, vamos, yo estoy completamente en contra, quiero decir que no simpatizo nada con esas críticas desde la izquierda, ¿no? Por una sencilla razón, porque me parece que Europa es verdad que ha llegado antes que muchas partes del mundo a las etapas de la historia, que aunque no sea universal, podemos decir que tiene etapas, ¿no? Ha llegado antes a la creación de estados como unidades tan perfeccionadas, unidades políticas tan perfeccionadas, ¿no? Ha llegado antes a la industrialización, ha llegado antes a la ilustración, ha llegado antes a las revoluciones políticas, ¿no? Y todo esto obviamente ha tenido consecuencias pesadas en la historia, ¿no? No podemos mirar a otro lado y pensar que todo han sido la idealidad con la que hemos pensado los conceptos bonitos de Europa, ¿no? No obstante, no considero en absoluto, para nada, que la izquierda tenga razón en esto, ¿no? Creo que, de hecho, pues sí, Europa ha conquistado, pero ha creado un montón de historiadores y de teóricos decoloniales que nos recuerdan día y noche hasta el último de los crímenes que hemos hecho, ¿no? Europa ha explotado otras partes del mundo, pero no para de crear economistas del desarrollo que intentan, quiero decir, esta autocrítica, este volver sobre sí mismo para repensar todo lo que hacemos, todo lo que somos, etcétera, yo creo que no se da en ninguna parte del mundo como en Europa, y es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, yo le diría a esa izquierda que sí, que ellos mismos son una parte de este dinamismo europeo, ¿no? Aunque se crean que están fuera, ¿no? Pero que ellos no son toda la Europa, está también la otra parte, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Por parte del otro Guillermo, que habló en primer lugar, quedó el comentario por su parte pendiente. Le damos 10 segundos y al mismo tiempo lanzamos también la pregunta que tenemos aquí delante. Sí, es que, bueno, quizás lo has entendido más como un comentario, pero también quería conocer tu opinión. Lo que te planteaba era lo que habíamos hablado de la identidad europea, que, bueno, que es verdad que hay, digamos, un proceso de perseguir la identidad europea. La Unión Europea recoge el tema de la identidad en sus tratados y la Comisión lo ha reconocido abiertamente en sus sitios oficiales, que la gente se siente europea es uno de los objetivos. Pero yo te planteaba el tema de la identidad europea. A pesar de que se persiga ese proceso de europeanización, no es excluyente con una identidad nacional. Es decir, la identidad europea está basada en el respeto a las identidades nacionales. Gracias. Sí, totalmente. De hecho, gran parte de los pensadores que vislumbraron o que concibieron un tipo de identidad europea lo hicieron no con la idea de superar las identidades nacionales, ¿no? Es verdad que hay una cierta variabilidad entre ellos, pero en general no pensaban que una nueva identidad superior europea fuese a sustituir a las identidades anteriores nacionales, ¿no? Yo creo que son identidades que se mueven en distintos niveles, ¿no? Y que tendríamos que aprovechar eso, ¿no? Es lo que decía al final de la conferencia. La Unión Europea no puede hacer un nation building process, ¿no? Como en teorías de nacionalismo se dice, un proceso de construcción nacional como los que hicieron los grandes estados europeos en el siglo XIX y que han sido tan increíblemente exitosos, ¿no? Tan increíblemente exitosos. Sin embargo, lo que sí que creo que podemos hacer es desviar nuestra idea de pertenencia hacia el concepto de civilización, ¿no? La civilización, por ejemplo, tal como la entendía Durkheim, pensaba que había que estudiar siempre las civilizaciones particulares, pero que estudiando las civilizaciones particulares, las sociedades particulares, encontrábamos
realidades que se parecían en unas sociedades y otras y que trascendían la separación de unidades sociales y unidades políticas, ¿no? Estos son los elementos civilizatorios de la civilización y yo creo que este es el tipo de identidad que Europa debe abrazar. Por ejemplo, la Ilustración, ¿no? Muchos conservadores dirán, yo no me puedo identificar con la Ilustración, yo me identifico con, pues no sé, la Santa Alianza, siglo XIX o lo que sea, ¿no? A esta gente, claro, tienen en la cabeza la imagen de la Ilustración con Voltaire, ¿no? Pues el crítico religioso muy duro, ¿no? Pero la Ilustración también es becaria, por ejemplo, ¿no? Becaria y la idea de que pues, no podemos utilizar la crueldad, por ejemplo, en los procesos judiciales o en las... sí, no, quiero decir, incluso estos conservadores son más ilustrados de lo que ellos creen. Y creo que en esto hay una cierta herencia y una cierta particularidad europea que se puede reclamar, ¿no? Lo que verdaderamente es cruel es el tiempo, pero nosotros también somos bondadosos, tenemos espacio para todos. Tenemos una última pregunta aquí, que le habíamos dado el micro, por favor, y no sé si un comentario de la profesora Solá, Fran de Solá, pero bueno, tenemos 4 minutos para rematar. Perfecto, yo soy rápido. Soy Alberto, de ADI Derecho en la Universidad de Extremadura, y ha estado usted hablando sobre el populismo. A mí me gustaría preguntarle, soy todavía joven y no creo que tenga todavía conocimiento suficiente, pero si cree usted que el populismo es algo que con el tiempo está surgiendo más y si es un movimiento creciente que los políticos cada vez usan más o si es algo que ha existido durante todo el tiempo y de forma continua o si es algo que ha surgido ahora. Puede ser que ahora haya más porque existe, desde mi opinión, un pasotismo más grande por parte de los ciudadanos en cuanto a política debido al descontento que tienen o es por otro motivo? Muchas gracias. Si me permites, antes de dar respuesta a la pregunta, hago llegar 3 comentarios que llegan a través de redes sociales, alguno también con alguna pregunta, a ver si podemos enlazarlo todo. Nos dice Fernández Solís que creo que el futuro de Europa pasa por avanzar en la construcción de la identidad europea de los ciudadanos, no de los estados asociados. Y hace una pregunta en la que dice: ¿no cree que identidad territorial y representatividad política no van en paralelo en Europa y sus estados? Y asimismo Ricardo Moreno nos plantea la pregunta de cómo materializamos con medidas, estrategias, una identidad de valores para la Unión Europea, superando esa paradoja de la universalidad que ha comentado. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que, respondiendo a esta última pregunta, primero, es fundamental aquello que pues, T.S. Eliot, por ejemplo, había pensado en sus escritos sobre Europa, ¿no? De concebir Europa en el terreno de las ideas y de la cultura y de no abandonarla tanto a una cuestión de instituciones, una federación de instituciones, de repúblicas, perdón, o de un libre comercio, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión es evidentemente esa, ¿no? Siendo un poco más concretos, también creo que iniciativas como el Erasmus, ¿no? Han sido extremadamente exitosas a la hora de hacer Europa de una forma que no había sido hecha hasta ahora, ¿no? Y claro, este tipo de intercambios, este tipo de políticas públicas, ¿no? Sí que pueden dar a los ciudadanos europeos un cierto tipo de sentimiento común que me parece muy difícil de crear de otra forma, realmente no, pero tampoco es el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo es una mayor concienciación de las diferencias de Europa con el resto del mundo y de aquello en lo que somos europeos y no sospechamos que somos europeos, ¿no? Y ¿perdón? El tema de los populismos que mencionaba. Sí, perdón. Pues, hombre, populismos, si lo consideramos populismo como una especie de casi de sinónimo a demagogia, pues ha existido siempre, ¿no? Y una tendencia populista creo que es más o menos consubstancial a la política democrática, ¿no? De hecho, puede leer usted, por ejemplo, a Aristófanes, Los Caballeros, la novela Los Caballeros, y verá cómo la lógica populista está ya en la Ilustración griega, ¿no?
No obstante, es verdad que hay elementos muy importantes sistémicos que hacen que el populismo hoy sea más fuerte que nunca, ¿no? Y para empezar, yo creo que el elemento fundamental es que hay una creciente parte de la población que cree que nuestros sistemas en general institucionales pues no dan las soluciones adecuadas a los problemas porque están manejados por unas élites sin contacto con el pueblo, etcétera, y manejan una agenda artificial creada por ellos mismos que no responde a las preocupaciones reales del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que no podemos ahora pues, tratar con detenimiento que hacen que una tendencia histórica general normal, connatural, yo creo, hacia la demagogia, pues produzca una ideología más definida, ¿no? Y más específica, que sea el populismo, por supuesto en Rusia y Estados Unidos como primeros lugares, pero lo más importante después de la crisis del 2008 en Europa, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad que este tipo de temas, ¿no? y la exposición pues daría para todo un curso, de alguna manera, y además con las preguntas de los alumnos, que agradecemos enormemente, tanto los que estáis aquí como los que estáis online, pues han enriquecido enormemente. Nos va a faltar siempre tiempo, así que seguramente seguiremos introduciendo estos temas en los próximos cursos de verano. Muchas gracias y un aplauso al ponente. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y tenemos ahora una mesa redonda